Vamos a buscar el rostro, la ayuda de nuestro Dios. Oh Padre, que estás en los cielos, digno tú eres de ser honrado por todas tus criaturas y más aún por tu pueblo, que ha recibido o ha sido objeto del poder salvador y santificador de tu gracia. En esta mañana te imploramos que tú nos dejes conocer mejor el Salmo 23. Ven y capacítanos para entender algo más de esa relación que tú tienes con nosotros en Cristo como nuestro pastor. Que podamos nosotros conocer las riquezas que se encuentran en este salmo. Y esto nos ayude en nuestra peregrinación para ser fieles a ti. Haz esto por amor a tu nombre, en Cristo. Amén. Busquemos el Salmo 23. El Salmo 23 declara: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. El Salmo 23 usa como metáfora principal la figura del pastor para describir el cuidado fiel, amoroso, continuo y providencial que Dios le prodiga a cada uno de sus hijos. Jehová es el pastor y sus hijos, redimidos por la sangre de Cristo, son sus ovejas. Como pastor, Él las salva, las sustenta, guía, corrige, restaura, les da seguridad, consuelo y prosperidad. Es importante señalar que estas bendiciones y privilegios son otorgados solamente a aquellos que conocen al Señor como su pastor. El salmista conocía a Dios como su propio pastor. Por esta razón, él dijo: el Señor es mi pastor. Él por su gracia me buscó cuando estaba perdido y descarriado. Él me encontró y me salvó de mis pecados, transformó mi vida y me convirtió en una de sus ovejas. La experiencia del salmista es la misma de cada hombre y mujer que el Señor salva.
Esta salvación produce un cambio radical. Antes ellos andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Mediante el arrepentimiento y la fe en Jesucristo han vuelto al gran pastor. El salmista conocía al pastor y sabía que lo conocía de tal modo que podía decir: el Señor, Jehová, es mi pastor. Como otro señaló, es necesario enfatizar esto desde el principio, porque este salmo realmente no tiene nada que ver contigo, a menos que conozcas al Señor de quien este salmo habla. El pensamiento principal o la idea fundamental del Salmo 23 es la plena confianza del salmista de que Dios le pastorea de tal manera que él no carecerá de ningún bien que él realmente necesita durante su peregrinación en esta tierra. Jehová es mi pastor, por lo tanto, nada me faltará. El conocimiento de que Dios, en una manera real, continua, personal e íntima, era su pastor, produjo en el salmista gozo, alegría, paz, tranquilidad, seguridad, esperanza y verdadera felicidad. Esto es lo que experimenta el verdadero creyente que confía en Dios como su pastor, que aprende a entregarse a su fiel cuidado y a descansar en Él. En efecto, el cuidado pastoral de Dios es un incentivo poderoso para la confianza en su favor perpetuo. Por esta razón el salmista declara: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Padre moraré por largos días. El Salmo 23 básicamente consiste en tres partes. En la primera parte, el salmista afirma la relación filial y pastoral que existe entre él y Dios. Versículo 1. La segunda parte explica la naturaleza de esta relación, versículos 2 al 5. La tercera parte expresa la segura convicción del salmista basada en esta relación, versículo 6. Reconozco que en este salmo hay por lo menos dos metáforas que revelan la relación que el Señor sostiene con sus verdaderos hijos. La metáfora tomada de las escenas de la vida pastoril y la metáfora del anfitrión en el versículo 5. Pero esta última figura de dicción no opaca en ningún modo la figura del pastor. Al contrario, la fortalece, arroja mayor luz sobre el pastoreo que el Señor ejerce sobre sus ovejas. Sobre el contenido del Salmo 23, Juan Calvino tenía razón cuando dijo: el Salmo se escribió para expresar los sentimientos del salmista y a la misma vez para servir como un vehículo que expresara también los sentimientos de cada creyente y del pueblo de Dios para cuyo uso estaba destinado. Sobre los efectos beneficiosos de este salmo, alguien dijo: como un canto de confianza, este salmo no tiene igual. Es imposible estimar su efecto sobre el hombre a través de los siglos. El dolor, la tristeza y la duda
han sido expulsados por esta fuerte afirmación de la fe. Paz, contentamiento y confianza han sido las bendiciones sobre aquellos que han venido a compartir la sublime confianza del salmista. Mientras que el lenguaje es simple y su significado es claro, nadie ha sido capaz de agotar el mensaje del poema y mejorar su belleza serena. El doctor Henry Ward Vicker compara el Salmo 23 con un peregrino. Él dijo: este peregrino que Dios ha enviado para que cante su lírica ha aliviado más dolores y pesares que toda la filosofía del mundo. Ha fortalecido a una noble huestes de pobres y desvalidos e infundido ánimo al ejército de los desalentados. Ha reconfortado a las viudas en su desconsuelo. Ha tranquilizado a los huérfanos en su soledad. Ha derramado el bálsamo de consuelo en el corazón de los enfermos y levantado el ánimo de los injustamente encarcelados. Soldados moribundos se han sosegado al escuchar sus palabras. Tenebrosas salas de hospital se han iluminado con versos. Ha entrado en las cárceles y ha roto las cadenas de muchos prisioneros, haciéndoles volar en las alas de la imaginación de nuevo a sus hogares, cantando una canción alegre como el ángel hizo con Pedro. Ha hecho que el esclavo cristiano que agonizaba bajo el látigo se sintiera más libre que su dueño que lo azotaba. Y ha consolado a muchos próximos a partir hacia su hogar celestial en su tristeza, no de tener que partir, sino de tener que dejar aquí a sus seres amados y no poder llevarlos con ellos a la patria celestial. El Salmo 23 ha llenado nuestros corazones de gozo, paz, esperanza, consuelo y seguridad. En él podemos sentir profundamente el poder eficaz y santificador de la palabra de Dios. Mediante la aplicación correcta de este salmo podemos conocer en nuestra propia existencia el efecto poderoso de lo que significan las palabras del profeta Isaías. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. ¿Por qué debemos estudiar el Salmo 23? Un salmo tan conocido. ¿Por qué debemos considerar el contenido de este salmo? Consideremos dos razones para estudiar este salmo. Debemos considerar este salmo por el peligro que representa la ignorancia del significado y la aplicación correcta de este salmo. Repito, es importante. Debemos considerar este salmo por el peligro que representa la ignorancia del significado y aplicación correcta de este salmo. Aunque este salmo es universalmente conocido, muchos desconocen su verdadero significado y aplicación. Sectas satánicas y los ocultistas lo usan en sus ritos para recibir consuelo.
el supuesto consuelo que reciben no procede de Dios, pues el consuelo que este salmo da es solo para los verdaderos hijos de Dios y no para los hijos del diablo ni sus seguidores. Por otra parte, hay personas que a pesar de negar la deidad de Cristo o del pastor del Salmo 23, aman este salmo. Le encanta repetirlo porque obtienen consuelo al hacerlo. Su ignorancia del significado y aplicación de este salmo no les permite ver que su incredulidad sobre la deidad de Cristo no permite que ellos reciban el verdadero consuelo que este salmo imparte al alma que cree en Cristo como el Hijo de Dios, verdadero Dios, completamente Dios. La ignorancia del significado de este salmo lleva a otros a usarlo de una manera irrespetuosa y absurda, como es el caso de aquel que dijo, porque el Señor es mi banquero, nada me faltará. Algunos psicólogos, al ver el valor terapéutico que tiene este salmo sobre algunas personas, lo usan como un calmante, un sedante o paliativo. Ellos animan a sus pacientes a leer este salmo, a volver a leerlo varias veces para que esta lectura les tranquilice, consuele y anime. Alguien dijo que aún algunos ateos lo leen por su efecto tranquilizador. Otros aman este salmo simplemente por su belleza literaria. El uso incorrecto de este salmo muestra la ignorancia que muchos tienen del significado y el propósito de este salmo. Sobre este asunto alguien declaró: muchos millones de personas han tomado ligeramente las palabras de este salmo en sus labios como si fueran suyas, mientras que desconocen de forma experimental lo que significa conocer al Salvador omnipotente de quien se habla en los versículos de este salmo. Sin conocer en su experiencia propia la salvación de Cristo y su pastoreo, han tomado para sí, mediante la repetición continua de este salmo, joyas que no le pertenecen. Obtienen alivio y consuelo que no tienen derecho a recibir, porque ignoran para quienes fue escrito este salmo y su verdadero significado. Jehová, dicen ellos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Puedo enfrentar los retos de la vida, consciente de que Él está allí para mí. Piensan que todo está bien entre ellos y Dios. Su tranquilidad y consuelo sin fundamento no les permite ver la verdadera condición espiritual de sus almas, el peligro en que se encuentran cuando piensan que el Señor es su pastor, cuando Él realmente no es su pastor, ni ellas son sus ovejas. Solamente las ovejas de Cristo son las que pueden decir con confianza y tienen el derecho para hacerlo: Jehová es mi pastor y nada en esta vida me faltará. La verdad aún más preocupante encerrada en esta declaración es que si Jehová no es tu pastor, mi amigo, todo te faltará. Mi amigo, si tú no te has arrepentido de tu pecado,
Si tú no has vuelto por la fe al pastor y guardián de las almas, Jehová Jesús no es tu pastor. No importa cuántas veces repitas este salmo, no importa el consuelo que tú supuestamente has recibido de él. Si Jehová Jesús no es tu pastor, tú no tendrás la paz y la seguridad verdaderas que tu alma necesita. Si Él no es tu pastor, carecerás del consuelo, la restauración espiritual, la guía moral, la protección, la bendición y la vida eterna que Cristo, el buen pastor, da a sus ovejas. El Salmo 23 enseña al incrédulo o al impenitente, aquel que no se ha arrepentido de sus pecados, que no los ha abandonado, que no ha sentido vergüenza por ellos, que se ha vuelto por la fe al Señor. El Salmo 23 enseña al incrédulo verdades muy preocupantes. Desprovisto de todo lo que otorga la salvación y el cuidado de Jesús como el gran pastor de ovejas, tú, mi amigo, estás perdido y no tienes ningún otro destino que el infierno. Lugar de tormentos eternos para aquellos que no se arrepienten. Jesús el pastor no es pastor de cabritos, no es pastor de cabras, Él es solamente pastor de ovejas. ¿Eres tú verdaderamente una oveja de Cristo? Es por las ovejas que el buen pastor dio su vida. Jehová es pastor solamente de ovejas redimidas, es decir, Él es pastor de aquellos que abandonan toda confianza en sí mismos y por la fe lo reciben como su Señor y Salvador. Estas ovejas oyen la voz del buen pastor y le siguen. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo realmente las conozco y ellas me siguen. Por otra parte, los que no son sus ovejas serán echados en el fuego eterno. Los que no puedan decir, Jehová es mi pastor. Y lo que esto significa, los que no pueden hablar de esto como una realidad en su propia experiencia, tales personas serán echadas al fuego eterno. Al fuego eterno. El diablo no quiere que tú pienses en esto. Tu propia carne no quiere pensar en esto. Mi amigo, escúchame. Solamente los creyentes tienen derecho a decir, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Sí es verdad que el valle de sombra y de muerte habla de aflicciones, pero también incluye la última aflicción. Y de esa solamente el pastor libra. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero aquellos que no tienen a Jesús como su pastor,
serán echados al infierno. Mateo 25 declara en los versículos 31 al 34, el versículo 41 y el versículo 46. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese será tu destino. Por lo tanto, entender y aplicar correctamente el Salmo 23 es muy importante, porque puedes leerlo de tal manera que te engañes a ti mismo al recibir supuestamente ese consuelo que en ese momento tú necesitas. Tal cosa puede llevarte a pensar que tú eres una de sus ovejas cuando realmente tú no lo eres. Por lo tanto, entender y aplicar correctamente el Salmo 23 es algo muy importante. Este salmo no da ningún consuelo al incrédulo o al impío que no teme a Dios, sino todo lo contrario. Le enseña verdades que inquietan el alma, que inquietarán su alma. Entonces se sentirán perdidos y sin consuelo y esperanza. Mi amigo, esto puede cambiar si tú hoy por la fe recibes a Jehová Jesús como tu Salvador, Señor y Pastor. Mi amigo, ¿qué esperas? Vuélvete al único y verdadero pastor y guardián de las almas, el Señor Jesucristo. Ningún otro tiene el poder, la omnipotencia, capacidad para guardar tu alma. Solo Jesucristo es el gran pastor de las ovejas, es el guardián de las almas. La primera razón para considerar el Salmo 23 es por el peligro que representa la ignorancia del significado o aplicación correcta de este Salmo. La segunda razón para considerar este Salmo es el gran beneficio y la edificación espiritual que el creyente recibirá al considerar y estudiar este Salmo. El Salmo 23 es una fuente de vida que enriquece, edifica, fortalece y santifica el alma. Como otro dijo, el Salmo 23 es especial, experiencial y profundamente espiritual. Una perla inigualable en riqueza, ternura y belleza. Lamentablemente la ignorancia y el descuido y la familiaridad con respecto a este salmo ha llevado a muchos creyentes a tomarlo por sentado y a no ver las verdades sublimes depositadas en él. Su ignorancia o descuido no les permite conocer en su propia experiencia sus profundidades.
El conocimiento superficial que tienen de este salmo les lleva a tratarlo como si fuera una oración, cuando realmente es una afirmación del testimonio personal de un hombre sobre Dios. Jehová es, eso es una declaración, Jehová es mi pastor. Esto no es una oración. Tú lo puedes usar para orar, como puedes usar y debes usar toda la Biblia para orar. Pero el Salmo 23 no es una oración. El Salmo 23 es una declaración del testimonio personal de un hombre que conoce salvíficamente a Jehová como su pastor. Esa es la realidad. Él conoce al pastor y sabe, tiene la seguridad de que conoce al pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa afirmación permite que el creyente llegue a una conclusión muy importante que define la clase de vida que el creyente vivirá. El conocimiento superficial de este salmo lleva a muchos creyentes a limitar su uso. Se limitan a leerlo en el lecho de la enfermedad o de la muerte. Lo leen en el servicio fúnebre y luego pasan por alto las verdades que enseña, verdades que son muy importantes y pertinentes para sus vidas. Aunque la lectura de este salmo en un servicio fúnebre puede ser beneficiosa y pertinente, el Salmo 23 no se dio para ser leído, considerado solamente en esta ocasión. Hermanos, el Salmo 23 no fue escrito solo para dar consuelo a los familiares y amigos creyentes de aquel que ha muerto. Fue escrito para que los creyentes mediten continuamente en él, pues habla abundantemente de la relación que el Señor sostiene con cada una de sus ovejas a lo largo de sus vidas, en cada momento de sus vidas. El Salmo 23 es bien pertinente. Sus verdades deben gobernar nuestras vidas y así podremos servir a Dios y glorificarle en nuestras vidas. Este salmo le recuerda a los creyentes en cada momento que no importa cuáles sean sus circunstancias, Jehová es lo que continuará siendo. Pues Él es el mismo, su nombre es Jehová, Él no cambia en su ser, su voluntad y su propósito para aquellos que Él en Cristo ha salvado. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque Él es mi pastor, Él suplirá para todas mis necesidades físicas, materiales, emocionales, espirituales, conforme a su voluntad. ¿A quién miraré para recibir guía en este mundo tan tenebroso, donde hay tanta confusión? ¿A quién miraré para recibir guía, para obtener paz, protección, seguridad, restauración, consuelo en esta vida? Miraré a Jehová, mi pastor. Creyente, estás confundido, inseguro, intranquilo, deprimido, sientes temor. Es porque te has alejado de la fuente de toda bendición. Es porque no estás mirando al pastor. Es porque no estás oyendo la voz del pastor que habla a través de su palabra.
Él dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. El conocimiento del significado y la aplicación correcta del Salmo 23 mostrará que este salmo habla de la experiencia más alta, profunda, vasta y gloriosa a la que Dios puede dirigir a su pueblo en esta tierra. Como otro señaló, para algunos el Señor ha hecho que el Salmo 23 les sirva como la canción del peregrino en su peregrinación. Ha sido una canción de valor para muchos de los oprimidos interiormente. En las manos del Espíritu Santo ha servido como un bálsamo para sanar a los que están espiritualmente enfermos, a otros que estaban espiritualmente cautivos en el calabozo de la miseria, ha servido para consolarlos. Ha sido un tónico para los soldados creyentes que mueren en la batalla. El Salmo 23 no solo ha servido como la canción del peregrino en su viaje a la patria celestial, también es un credo experiencial que dirige a los creyentes a la cruz y les guía hacia la gloria, como señaló este siervo de Dios. Para otros este Salmo 23 sirve como un credo de victoria. Cada frase y palabra les explica ricamente lo que Dios es y hace a favor de sus ovejas para sostenerlas, para fortalecerlas, para guiarlas, para protegerlas en sus luchas contra el mal, la tentación, el pecado y el diablo. Para otros creyentes el Salmo 23 se ha convertido en un santuario santo en el que tienen comunión con Dios, como señaló este siervo de Dios. Allí encuentran reconciliación a través de la sangre del pastor que es su redentor. Allí reciben la gracia del Espíritu para descansar en el Señor y su palabra. Para estos el Salmo 23 se ha convertido en un verdadero oasis en el desierto. Y tú, mi amigo, te preguntarás, ¿cómo puedes llegar a ser una oveja del Señor? Mi amigo, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Oye la voz de Cristo. Él habla y sigue hablando mediante su palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra ¿de quién? De Cristo, el pastor de las ovejas. Oye su voz, continúa exponiéndote a lo que la Biblia enseña. Clama al Señor, que Él a través de su palabra te dé el entendimiento espiritual, que se apodere de tu mente, de tu corazón y de tu vida. ¿Quieres ser una oveja de Cristo? Para que puedas decir como el salmista, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mi amigo, oye la voz del pastor, oye lo que él dice sobre Dios, la santidad y la justicia de Dios, ese Dios que es bueno, ese Dios que se manifiesta continuamente a través de la creación y de todas las cosas buenas que Él ha dado a sus criaturas. Ese Dios santo y justo es el que castiga el pecado, no ignora el pecado y de ninguna manera tomará como inocente aquel que ha pecado contra Él, que no le teme, no le busca, no le ama.
Oye lo que el pastor dice acerca del pecado. Es una violación de la ley de Dios. Oye lo que Él dice en su palabra sobre tu condición. Tú eres un ser totalmente depravado. Eso no significa que eres tan malo como podrías llegar a ser. No, eso significa que el pecado ha venido a controlar tu mente, tus pensamientos, ha venido a controlar las facultades de tu ser y todo lo que tú eres, de tal manera que no te permite ni te deja ir y buscar a Dios, sino todo lo contrario, buscar y amar y servir al pecado. Oye lo que Cristo dice sobre tu condición. Mi amigo, solo Él puede salvarte. Llamará su nombre Jehová, Jehová el Salvador, porque Él salva al hombre del dominio, de la culpa, de la contaminación y las consecuencias del pecado. Ve a Él, Él manifestará su poder, y así como nosotros hemos llegado a conocerle y le conocemos, tú también le conocerás. Solo en Él hay salvación. Ve allí y oye lo que Él dice acerca de cómo apropiarte de la salvación. La Biblia dice arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Entonces, mi amigo, Jehová Jesús se convertirá en tu pastor. Y podrás decir como yo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ve y confía en Cristo. Y todas las bendiciones y privilegios que Él tiene para sus ovejas serán también para ti. Te pregunto, ¿conoces realmente a Jehová, el Señor, como el salmista lo conocía? ¿Lo conoces y sabes seguramente que lo conoces? Mira, oye bien, tú puedes conocer a alguien y aún así no conocerlo. Yo puedo estudiar suficientemente acerca de la vida, no solo profesional, sino hasta donde se puede, en lo que se ha publicado y es correcto y sano, conocer muy bien la persona del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y hablar de él de tal manera que tú hasta llegues a pensar que yo realmente lo conozco. Mi amigo, yo lo conozco, pero no lo conozco. Y si usted le pasa por un lado y tuviera la oportunidad de preguntar, ¿conoce usted al pastor Piñera? ¿De quién usted habla, señor? Tú puedes conocer al presidente Donald Trump y aún así desconocerle. Mi amigo, en una forma parecida, es lo mismo con el pastor de las ovejas. Mi amigo, ¿conoces tú en tu experiencia al pastor Jesús llevándote a lugares de verdes pastos, llevándote a descansar? ¿Te conduce o te ha conducido Él a aguas de reposo? ¿Ha habido restauración en tu alma? ¿Te guía por senderos de justicia, por amor a su nombre? Esto es algo muy serio. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que la vida eterna es que conozcan a Dios y al Señor Jesucristo que Él ha enviado. No de la manera en que tú conoces al presidente Donald Trump.
lo conoces y no lo conoces. No has tenido un contacto personal, íntimo, en el sentido correcto y social de la palabra, con Él. Hay muchos creyentes, hay muchos cristianos que hablan de Jehová como su pastor, pero no conocen a Jehová, el pastor. Si es así, tú estás perdido, mi amigo. Pero esta predicación es para ayudarte, para que lo conozcas personalmente, íntimamente, salvíficamente, y puedas morir tranquilo o tranquila, y no engañado o engañada. Imagínate al borde de la muerte y pensar y leer, como muchos han leído el Salmo 23, y despertar en el infierno. ¿Vas a ser tú uno de ellos, mi amigo? No. Es por esto que hoy te hemos predicado el Evangelio. Oh, mi amigo, ora al Señor, que tenga misericordia de ti. Yo era presidente de los jóvenes, guiaba a los jóvenes, hablaba de Dios y estaba perdido en mi pecado. Y el que me preguntara en ese entonces si yo era cristiano, yo le iba a decir que sí. Presidente de los jóvenes, imagínense, en una iglesia bautista. Y estaba perdido, porque mi corazón estaba en aquellas cosas que se oponen a Dios, no en los caminos de justicia, sino en los caminos dictados por mi carne. Y buscaba lo que la carne me pedía, y bailaba y me entretenía al son de mi carne, y buscaba jovencitas así también. Conoce hoy verdaderamente al pastor. Mi amigo, puedes conocerle. Clama a Él y pídele que Él te dé entendimiento y discernimiento. Ve y búscalo en la Biblia, donde Él habla. Mi amigo, la palabra de Dios. Busca a Cristo en la Escritura. Aquellos que le buscan no se sentirán frustrados. Aquellos que le buscan le hallarán. Cree en el Señor Jesucristo y asegúrate de que tú conoces al pastor y estás segurísimo de que lo conoces. Para nosotros, qué dicha que Dios haya abierto nuestros corazones. Oh sí, no somos mejores que nadie, pecamos y el pecado nos entristece y nos avergüenza. Pero hay una diferencia entre el cristiano y el no cristiano. El cristiano ha recibido limpieza y el perdón por sus pecados. Qué dicha que Dios nos haya llamado de las tinieblas a la luz, que fue tras nosotros cuando estábamos perdidos allí en el mundo. Qué bendición cuando el Señor me llamó de las tinieblas a la luz. Y hoy puedo decir, juntamente con los creyentes, los verdaderos creyentes,
y los espíritus hechos perfectos en el cielo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Oremos. Oh Padre, gracias por la revelación de tu ser como el pastor. Gracias por darnos a conocer el buen pastor, el que dio su vida por nosotros, los creyentes, por su pueblo. Te damos gracias por los privilegios y las bendiciones que confiere esa relación que tú en gracia sostienes con tus hijos. Ayúdanos que a través de estos estudios podamos conocer lo que significa esta relación y la bendición que gozaba David al nivel que él la gozó. Ayúdanos para que esto sostenga nuestras almas en nuestra peregrinación y al final de nuestra jornada podamos decir con seguridad: Jehová es mi pastor, nada me ha faltado y aún en este momento nada me faltará. Ven y acércate a nosotros. Mediante tu palabra, da luz y salvación. Y anima y fortalece el corazón de tu pueblo. En Cristo. Amén.